¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por conectarse puntualmente. Bien, hoy va a ser una clase un poco más breve porque vamos a sintetizar algunos aspectos referidos a lo que han estado haciendo estos días. Oraciones, párrafos, frases y sobre todo vamos a ver qué aspectos es muy importante tener en cuenta para su correcta construcción. Construir una oración puede resultar relativamente fácil, pero el verdadero grado de complejidad lo van a ir adquiriendo y lo van a poner en práctica a medida que vean la necesidad de comunicar ideas mucho más complejas, más completas y que sobre todo permitan que haya una coherencia en los textos por construir. Antes de iniciar la clase, un anuncio importante, por favor. La corrección de sus errores ortográficos la van a entregar a nuestro compañero José Carlos. José Carlos, te voy a pedir tu ayuda en esta ocasión, por favor. Todo lo que tienes que hacer es mañana, que tienen clase presencial en otras materias, entregarle su corrección a José Carlos. Él me va a entregar todas las correcciones a mí y con eso van a estar perfectamente habilitados para para la entrega de su proyecto de ciclo. ¿Ok? Reitero una vez más, lleven sus correcciones mañana, por favor, y se las entregan a su compañero José Carlos. Él me las va a hacer llegar y con eso ya estaríamos habilitados para la entrega del proyecto de ciclo. Bien, dicho esto, empezamos, por favor. Primeramente con un punto clave que reitero una vez más, hemos estado viendo todos estos días, pero que no podemos dejar de mencionar, porque el primer paso para poder redactar cualquier texto de tipo periodístico o netamente en el área de la comunicación, necesariamente necesito dominar la formación de oraciones, frases y párrafos. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, licenciada. Muchas gracias, Priscila. Bien, básicamente vamos a empezar dando una breve idea de la oración que ya hemos podido ver y construir a lo largo de todas estas clases, ¿no es cierto? También las están explicando en sus proyectos de ciclo, así que únicamente vamos a reiterar ideas para que quede claro el concepto. La oración, entendida como la unidad mínima de significado, puede tener diferentes tipos o clasificaciones. Podrá ser positiva, afirmativa, negativa, interrogativa, imperativa. En su tareita, ustedes me han dado varios ejemplos de estos tipos de oraciones. Y vamos a reforzar un poquito esto con los ejemplos que tenemos en pantalla. Oración 1, la traición es patrimonio de un pueblo. Oración 2, ellos no confían en su capacidad administrativa. Oración 3, si quieres brindar un servicio a la humanidad, debes formarte responsablemente. A ver, en la segunda oración podemos encontrar que ellos viene a ser mi sujeto, ¿no es cierto? ¿De quién estoy hablando? De ellos. ¿Qué es lo que digo de ellos? Que no confían en su capacidad administrativa. Decía que ellos es mi sujeto y no confían en su capacidad administrativa, es mi predicado. Ellos, a la vez de ser sujeto, también puede ser el sustantivo. No confían en su capacidad administrativa, es mi predicado. Núcleo del predicado es el verbo. Por lo tanto, este será mi núcleo conjugado. ¿Y cuál será el complemento directo? Es el que va inmediatamente después del verbo. Vale decir, en su capacidad administrativa es el complemento directo
que estoy utilizando en esta oración. Como vemos, por más simple que sea la expresión, podemos identificar muchas partes. El sujeto, el predicado, el verbo, el sustantivo, artículo, complemento. Absolutamente todos estos elementos permiten dar claridad a la oración y hacerla mucho más entendible. Las oraciones me van a permitir expresar ideas, pensamientos, emociones de una forma ordenada y sencilla en un código que resulta entendible para mi receptor. Como vemos, estas unidades mínimas logran significación plena cuando trabajan en conjunto. La frase, por otra parte, es una agrupación de palabras que no tiene un significado completo como la oración. Por ejemplo, esta frase resulta un tanto poética y dice lo siguiente: la traición, la humanidad, en aquella calle solitaria. Es una frase un poquito abstracta, ¿no es cierto? Aparentemente no tendría tanto sentido por sí misma, pero sí lleva un sentido para quien la está expresando, tal vez en algún contexto en especial. Por ejemplo, digamos que es la frase de un poeta o de un cuentacuentos que está relatando una historia, ahí sí cobra sentido. Por otra parte, también tenemos frases o algunas locuciones que se sobreentienden y que no es necesario expresarlas de una forma completa. Por ejemplo, vamos a ver estas tres expresiones que tenemos al lado izquierdo de la pantalla. Ahí está. Decir qué pena puede ser entendido perfectamente como es una pena, me entristece, pucha, qué mal, qué mala suerte, ¿no es cierto? Es una expresión ya preconstruida que tiene un significado que incluye un verbo, que incluye una preposición, es decir, es una frase que se sobreentiende aun cuando sea una unidad mínima de significado, ya se sobreentiende por el contexto en que aplica. Otro ejemplo podría ser el segundo. ¿Qué tal? Se lo puede entender como una forma de saludar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Tal vez cualquiera podría decirte cómo es que, pero en nuestra sociedad y en nuestro entorno, decir un cómo es o qué novelas, qué novedades, qué tal, cómo estás, cómo va, es una forma de entender una frase distinta a la que estoy mencionando, porque aplica de acuerdo al contexto comunicativo en el que me desarrollo. Otro punto a destacar es el de los elementos oracionales, que prácticamente quiero hacer un pequeño repaso nada más sobre estos, bajo el concepto de que ya dominemos estas estructuras. Elementos de la oración: sujeto, predicado. Sujeto, la persona, la cosa, lugar tal vez, de quien se dice algo en el predicado. ¿Cómo lo puedo reconocer? Haciéndome una pregunta que dice, ¿de quién se habla? Ejemplo. El general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios se fue para siempre. Pregunta para reconocer a mi sujeto. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién se fue para siempre? El general Simón Bolívar y Palacios. Segundo ejemplo. Tengo la oración, la primera jornada había sido la más ingrata. ¿De quién o de qué estoy hablando? De la primera jornada. ¿Qué digo de la primera jornada? Que había sido la más ingrata. Recordatorio. Es importante siempre tener en cuenta que el núcleo del sujeto es el nombre o sustantivo.
En las oraciones compuestas, además, mencionaremos que siempre van a estar presentes tanto el sujeto como el predicado. El predicado es la parte más importante de la oración, porque es donde radica la acción. Es lo que se quiere decir o lo que se dice del sujeto. Se llama predicado precisamente por esto, porque es todo lo que predicamos del sujeto. Núcleo del predicado es el verbo. El verbo indica la acción que se realiza, el tiempo en que se efectúa, si este será en primera, segunda, tercera persona. Es decir, el verbo es la unidad más importante porque es la que podemos conjugar y le va a dar verdadero sentido a mi oración. Porque un verbo puede tener un tiempo verbal, estar en presente, pasado, futuro, un modo y una persona. Es decir, puedo conjugarlo de diversas formas según mis necesidades. Ahora sí, pasamos al párrafo. Antes de empezar con esta pequeña explicación, en la práctica semanal tenían una tarea, ¿no es cierto?, donde precisamente debían construir 2 párrafos con pares de palabras homófonas que habíamos visto la semana pasada. A ver, ¿ha resultado sencillo, complicado? ¿Qué era lo difícil o qué es lo que más nos cuesta al momento de construir párrafos? ¿Quién puede contestar voluntariamente? Evelyn, por favor. Buenos días, licenciada. A mí un poco me ha complicado lo que son los puntos aparte, las comas y demás, porque como dijo que iban a ser 2 párrafos, no sabía en qué momento separar el segundo párrafo, más o menos si lo habré hecho bien. Sigo teniendo un poco de complicaciones con ese punto, licenciada. Ya, muchas gracias, Evelyn. En todo caso, tu dificultad habría radicado en los signos de puntuación, ¿no es cierto? Sabías lo que querías decir, pero como que los puntos, todavía existe cierta duda al respecto. Ya, es un aspecto que se puede trabajar. No te preocupes, lo vamos a ir puliendo con el tiempo. Lo importante es entender cuál es nuestra dificultad para enfocarnos en ello. Signos de puntuación. Bien, vamos a hacer un repaso súper rapidito de signos de puntuación entonces el viernes para ver y para identificar dónde coloco comas, puntos seguidos, puntos apartes, punto y coma, entre otros. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera tal vez compartir su experiencia? Bien. Vamos a enfocarnos entonces especialmente en signos de puntuación, pero también en la forma como un párrafo tiene que encajar, digamos, o tiene que unirse perfectamente al otro. Los párrafos necesariamente deben guardar coherencia entre sí. Caso contrario, voy a estar hablando de 2 ideas totalmente diferentes y no va a tener sentido construir párrafos que tienen por objetivo la prosecución de ideas. En ese sentido, ahora sí entramos al avance y a la parte teórica. Párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones. Siempre el párrafo va a empezar con mayúsculas y termina con punto aparte. Es una unidad de texto, una unidad de información y debería tener una cierta extensión mínima. Por ejemplo, se suele decir que el párrafo no puede tener menos de 3 oraciones. Otros dicen que debería tener 4 oraciones como mínimo.
Y existen otras versiones donde dice que el párrafo puede ser construido por 6 o más ideas, siempre y cuando estén bien enlazadas y bien distribuidas. La extensión en este sentido va a ser variable, de acuerdo a lo que queramos expresar. Ahora bien, un párrafo, ¿cómo voy a poder reconocerlo? Precisamente por cómo lo veo en pantalla. Por ejemplo, aquí tengo un párrafo, acá tengo otro párrafo, y estoy viendo que aquí estoy alcanzando a distinguir de igual forma otro párrafo. Cada párrafo puede ser considerado como un bloque de un texto. Desarrolla una idea parcial y concreta. Entonces, si aquí tengo una idea parcial, si aquí tengo otra idea parcial, y si aquí abajo estoy viendo otra idea, ya tengo un conjunto que en total me va a dar un significado mucho más amplio gracias a lo que cada párrafo me está diciendo. Reitero, el párrafo desarrolla una idea parcial que conforma la composición total del texto. Párrafo más párrafo más párrafo me da un sentido global de lo que quiero expresar. Todo párrafo está estructurado en bloques, decíamos. Se puede distinguir también visualmente gracias a esta separación. ¿Qué pasaría si todo mi texto estuviera escrito de corrido? No tendría ningún sentido, ¿verdad? O me costaría muchísimo más poder entenderlo. En cambio, si lo estructuro en una parte y otra parte, la lectura va a ser mucho más fácil, también la forma de entender va a ser mucho más sencilla, porque podré, digamos, el primer párrafo extraer una idea principal, del segundo lo mismo y del tercero lo mismo. Idea 1 más idea 2 más idea 3 me va a permitir una comprensión total del texto. El párrafo es una unidad de texto superior a la oración. Se forma por oraciones y a su vez las oraciones se forman por conjuntos de palabras. Las palabras se forman por la combinación de letras, ¿no es cierto? Entonces vemos que de un microconjunto vamos ampliando cada vez más y más hasta poder dar significados completos gracias a las letras, las palabras, las oraciones, las frases y finalmente todas juntas en un párrafo. Una cierta cantidad de párrafos, dice el documento, puede dar lugar a un cuento, una novela, un artículo periodístico, una carta u otro tipo de mensajes. El viernes lo que vamos a hacer es redactar una carta, ¿ok? Y va a ser una forma muy dinámica y muy práctica. En primer lugar, de practicar y de ver dónde utilizo signos de puntuación. Además, veremos cómo estructuro mis ideas y cómo voy desde el saludo, la introducción, el tema central de mi carta, la despedida y la firma o la forma en que quiera sacar mi carta o culminar el mensaje. ¿Ok? Continuamos diciendo que dentro de un párrafo se pueden identificar diferentes tipos de oraciones, según lo que quiera mencionar o según el tema que me esté refiriendo. Siempre un párrafo va a tener una oración principal, que es la idea central del tema. La oración principal es la que gobierna el tema y es el que me da el hilo conductor de cómo va a ir la redacción. De la oración principal dependerán otras oraciones llamadas secundarias. Por ejemplo, digamos que mi oración principal es: ayer festejé el martes de chaya en familia y disfrutamos bastante durante toda la tarde. Oración principal.
le continúo con una segunda oración que diga, sin embargo, por la noche me encontré con mis amigos y también salí a festejar. Se me ocurre, fuimos a dar vueltas en auto, fuimos a bailar y finalmente fuimos a cenar. Mi oración principal es la que me está hablando del martes de Chaya, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que he hecho como actividad principal? Festejarlo en familia. De esa idea del martes de Chaya y del festejo, saco una oración secundaria donde ya hablo de mis amigos, hablo que después me fui a cenar, es decir, complemento a la idea principal. No importa cuántas oraciones secundarias aumente a mi oración principal, porque lo más importante es que esta oración principal no falte. Reitero, la oración principal es solo una. Oraciones secundarias podré tener 2, 3, 4 que complementen, pero que vayan en torno a lo que está diciendo la oración principal. Es importante aclarar también que la oración principal no siempre se muestra de forma explícita. Es decir, a veces es necesario deducir cuál es la oración principal. Del mismo modo, la oración explícita no necesariamente aparece al principio, sino que puede ubicarse en cualquier parte del párrafo. No hay una forma única de redactar oraciones o de ubicar, digamos, la oración principal, la oración secundaria. Esto dependerá muchísimo del estilo con el que queramos manejar nuestra redacción y de cómo queramos que las ideas vayan presentándose. Ahora sí, mucha atención con esta aclaración, por favor, y con este párrafo, que lo voy a ampliar un poco más. Ahí estamos. Donde decimos que lo más importante para un párrafo es que sea coherente. La coherencia lo es todo en el párrafo, porque es lo que va a permitir que la oración principal, la oración secundaria, puedan estar bien conectadas, que exista un tema que se presente alrededor de estas oraciones, pero sobre todo que se identifique al párrafo como una unidad lógica, lo suficientemente bien construida para ser comprendida por el lector. Y decimos lo siguiente: cuando en un párrafo se desea hablar de un sujeto u objeto presente en una sección anterior del texto, es necesario recurrir a algún elemento del lenguaje que permite establecer la conexión e indicar dónde se encuentra la información aparentemente faltante. ¿Qué quiere decir esto? Que para que mi texto tenga coherencia, podré usar, aquí decimos, algún elemento del lenguaje que permita establecer conexión. ¿Qué es lo que vamos a usar en lenguaje? Conectores. Por ejemplo, el conector y, conectores de causa, conectores de cantidad, de causalidad, de consecuencia. Hay muchos conectores que podemos usar para hacer nuestra redacción mucho más fluida, mucho más ordenada, pero también para que la secuencia que tanto estamos buscando tener, de verdad exista. Y para esto voy a utilizar los elementos del lenguaje que me van a permitir establecer esta conexión, teniendo como los elementos más importantes a los conectores. De igual forma, para el viernes, les voy a facilitar un listado de conectores, ¿ok? Que van a ver que según la ocasión pueden aplicar en diversos textos, en diversas formas y sobre todo, dependiendo qué es lo que quiero decir, puedo utilizarlos como herramientas que me ayuden a aclarar mi redacción. A ver, además, continuando,
Bien, en esta parte estamos hablando ya de los diversos tipos de párrafos que existen. Pero más que párrafos, yo los considero diferentes tipos de texto que vamos a ver más adelante. Por ahora, prefiero que nos centremos simplemente en párrafos sencillos, básicos, y de ahí ir aumentando la complejidad poco a poco. Posteriormente veremos, por ejemplo, textos narrativos, textos descriptivos, argumentativos, expositivos, enumerativos, entre otros. Lo más importante y lo que tenemos que tener claro por ahora, antes de diversificar nuestra construcción de textos, es que tengamos clara la estructura, por lo menos mínima, de una construcción de 3 párrafos. En una construcción básica de 3 párrafos, podré utilizar el primero para introducción. Es decir, para hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación, digamos, de lo que voy a desarrollar posteriormente en el segundo párrafo, que corresponderá al desarrollo. Podrá ser solo uno o más, dependiendo cuánto quiera hablar sobre un hecho, sobre una situación, sobre una persona, sobre una actividad. Es decir, de acuerdo a lo que yo quiero expresar, desarrollaré el tema en cuantos párrafos vea necesario. Por ahora, y para practicar, reitero, lo haremos máximo en 1 o 2 párrafos. Finalmente, mi texto va a concluir con un pequeño párrafo, podrá ser de 3 renglones, 4 renglones máximo, que resumirá mis ideas principales o que hará un comentario final de mi escrito. Esto es súper importante porque sea para una novela de terror, una historia de ciencia ficción, una cronología tal vez de algo que he hecho, necesito siempre tener en claro que voy a manejar 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Esta estructura básica aplica para absolutamente todo. Y por más sencilla que parezca, la extensión va a depender de lo que esté diciendo o de cuánto quiera ampliar mi texto escrito, en base a ciertas condiciones básicas. Si bien es necesario entender que el párrafo va a estar construido por una introducción, un desarrollo y una conclusión, también debe cumplir ciertos requisitos que vemos a continuación. ¿Cuáles son las condiciones básicas de un párrafo? En primer lugar, la unidad. El párrafo debe presentar una idea básica en torno a la cual se construye su desarrollo. Segunda característica, dinamismo. Existe una idea central que se desarrolla y que permite el progreso de mi redacción de manera lógica y racional. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser ideas que vayan construidas en torno a una idea central. No podré redactar divagando y empezando a hablar de carnaval y terminar hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Tengo que elegir un tema central, un tema de base y desarrollar o que mis ideas fluyan en torno a ese tema. A eso se refiere el hecho de que sea una manera lógica y racional. Coherencia. La coherencia lo es todo en redacción, porque el lector solo va a tener una oportunidad para leerte y entenderte. No vas a poder explicar tu texto después, ¿no es cierto? Tiene que estar tan bien redactado que a la primera vez se lea, se entienda y se pueda dar seguimiento a lo que estás exponiendo. En todo momento el lector tiene que entender cuál es tu introducción, cuál es el desarrollo y cómo vas cerrando la historia o el texto que has redactado. Entonces la coherencia es esa unión de ideas que haga entendible tu texto. Finalmente, el párrafo o los párrafos tienen que tener un buen funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mantengan el orden,
la coherencia y la relación con los demás párrafos. Otra vez me voy al ejemplo de carnaval. Digamos que empiezo hablando de lo que he realizado el viernes de carnaval, que hemos chaleado en la oficina de mi papá. De ahí me paso a que en la universidad me he peleado con dos amigas porque no querían prestarme 50 centavos para mis fotocopias. Y de ahí me salto a que el martes de chaya he tenido un accidente en el auto de mi prima por exceso de velocidad. Y de ahí salto a que el próximo viernes voy a viajar a Cochabamba y que voy a visitar familiares. Estas ideas que he manejado, ¿tendrán alguna relación lógica aunque las redacte? ¿Qué dicen? ¿Será que sí o no? A ver, Brisa, ¿qué opinas? Yo opino que no tienen coherencia porque no va un concorde a lo que dijo en el principio. Correcto. No tiene un orden en Sí, el cual se explica. Estoy tratando de explicar muchas cosas a la vez, ¿no es cierto? Y al final te confundo con tantos temas que no vas a lograr entender ninguno. Pero ¿qué pasa si empiezo hablando tal vez del sábado de carnaval? Digo que viajé a Oruro, que estuve el sábado y el domingo. A continuación cuento que estuve el lunes ya en La Paz, fui al Fiscanata y el martes me dediqué a descansar. ¿Cuál sería mi idea principal? Carnaval, ¿no es cierto? Y en torno a esa idea central, carnaval, estoy desglosándolo en lo que he hecho el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Hago mi texto sencillo, entendible y sobre todo coherente. Muchas veces tenemos demasiadas cosas que decir, pero tenemos que encontrar la forma de leer lo que estoy escribiendo, releer y hacernos la pregunta, ¿me va a entender mi interlocutor? ¿Mi receptor puede entender esto la primera vez? Yo no voy a estar para explicárselo. ¿Será que así como lo estoy plasmando, lo va a comprender? Entonces eso ya nos da una pauta de qué tan bien o qué tan mal estamos yendo. Se va a terminar la sesión, pero voy a iniciar una nueva, por favor, para que culminemos esta partecita y sobre todo para que les explique la segunda parte de la clase, que va a consistir en una práctica de redacción de oraciones. ¿Ok? Inicio sesión, por favor, les mando el link en 20 segundos.